Bien, entonces ya empezamos. Ok, jóvenes, como siguiente paso de este curso, vamos a calcular ahora un tren de engranes para un sistema. Vamos a suponer que lo que quieren hacer ahora es calcular un tren de engranes, pero para esto les dan unas características. Yo voy a tener a la salida del motor, yo voy a tener una velocidad de entrada igual a 2300 revoluciones por minuto. Y yo estoy buscando que mi tren de engranes a la salida tenga aproximadamente una velocidad de salida igual a unos 30 RPM o 32 RPM. ¿Sale? Entonces, de eso, eh, yo supongo que voy a utilizar un ángulo de involuta. uh, un ángulo de involuta de 20 grados y no quiero tener más de 80 dientes, es decir que el número de dientes para mi engrane van a ser 80 dientes. ¿En qué me baso que sean 80 dientes? Ay, güey, perdón. ¿En qué me baso para que sean 80 dientes? Ahorita nada más lo estoy determinando así, pero realmente para determinar el número de dientes y lo demás tendré que utilizar fuerzas, ¿no? Pero ahorita vamos a determinarlo así, ¿no? Yo quiero que no tenga más de 80 dientes. Entonces, para un ángulo de 20 grados de involuta, para 20 grados de involuta, yo voy a tener las siguientes características. 17 dientes cuando son 1300 y tantos. Y 16 dientes. 16 dientes cuando son 101 dientes, algo así, no me acuerdo bien. Pero eso es lo que más o menos me dice la regla. Entonces, podría utilizar el de 17 y podría utilizar el de 16. No hay ningún problema porque estoy entre los 80 dientes. Entonces no habría problema. Si yo quisiera unos 200 dientes como máximo, entonces tendría que utilizar forzosamente el 17, ¿no? Pero como no, puedo utilizar el de 16. Entonces, yo lo primero que tengo que calcular para este caso sería el tren de dientes nominal. Perdón, el tren del engrane nominal. Entonces mi tren del engrane, recuerden que va a ser la velocidad de entrada sobre la velocidad de salida. Entonces este tren el tren de velocidad del engrane va a ser igual a las 2300 RPM sobre 31, que sería la mitad de estos dos, ¿no? 31 RPM. Entonces con esas 31 RPM yo tendría un tren del engrane igual a 74.19 35. ¿Sale? Este sería el valor del tren de engrane nominal. También puedo calcular los trenes de engrane máximos y mínimos. Entonces, para un tren de engrane máximo, yo tendría que utilizar la velocidad mínima, es decir, tendrían que ser las 2300 sobre las 30. Y las 30 RPM, esto me daría un tren de engrane de 76.66. Y si yo calculo el tren de engranes mínimo, serán igual a 2300 entre 32 y esto me daría uno de 71.875, es decir que no debo de excederme de y tampoco tengo que tener más abajo de 71, no debo tener más de 76
71.6 y no debe estar más abajo de 71.8. Entonces, como ya obtuve esos trenes de engrane nominales, yo recuerdo que el tren de engranes es igual a la relación de velocidad 1 por la relación de velocidad 2 por bla 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 hasta las relaciones de velocidad que yo considere, ¿no? Entonces hasta la velocidad, la relación de velocidad de n, ¿no? Yo puedo tener un solo tren de engranes, puedo tener, perdón, un solo juego de engranes, piñón y engrane, o puedo tener la cantidad de engranajes que yo quiera. Vamos a calcular el máximo ahorita. Si yo quisiera saber el tren de engranes máximo, obviamente lo calcularía con este tren de engranes que ya, la relación de tren de engranes que ya obtuve. Pero, por ejemplo, si yo quisiera conocer con respecto a las dimensiones que yo tengo, es decir, de los 80 dientes, yo sé que mi relación de velocidad va a ser igual, por ejemplo, al número de dientes del engrane sobre el número de dientes del piñón. Entonces, esto, para conocer esa situación, si yo tengo esos 80 dientes con respecto a los 16 que habíamos hablado, a mí me estará dando una relación de 5, es decir, que yo tendría una relación de velocidad de 5. Si yo esto lo meto a mi tren de engranes, si yo tengo para la primera relación de velocidad tengo 5, pues obviamente estoy muy abajo, no llego al 74. Si utilizo la misma relación de engranes, tendría otro más, serán 25. Entonces, con una relación de trenes de engranes de 2 juegos, no me daría. Si yo metiera uno más, incluso, a mí me estará dando un valor de 125. Y esto ya sobrepasa el valor de 74.19. Entonces, no puede ser de 5. No voy a utilizar esos dientes así. Entonces, yo lo que voy a ocupar va a ser lo siguiente. El valor del 74, para obtener esa relación, yo voy a agarrar, sé que con tres relaciones de dientes, tres relaciones de velocidades, voy a poder obtener ese valor. Entonces yo voy a obtener la raíz cúbica de los 74.1935, y esa raíz me va a dar un valor de 4.2019. Entonces, más o menos esa sería mi relación de velocidad. Si yo tomo mi relación, mi tren de engranes, el valor de tren de engrane como 4.2 al cubo, es decir, tendría tres juegos de engrane de las mismas características. Lo que yo voy a obtener va a ser el siguiente valor. Entonces, al tener este valor al cubo, me va a dar un valor de tren de engrane de 74.088. Y ese valor 74.088 está muy cercano al que yo estoy buscando, ¿no? Es decir, que sí me va a dar algo aproximado. Entonces, con ese valor del tren de engranes, yo lo que voy a hacer es obtener mi relación de velocidad de salida. Es decir, yo sé que mi tren de engranes, como lo habíamos visto al principio, el tren de engranes va a ser igual a la velocidad de entrada sobre la velocidad de salida. Es decir, que mi velocidad de salida va a ser igual a la velocidad de entrada sobre el tren de engranes. Esto quiere decir que yo tendría los 2300 sobre los
74.088 y esto me va a dar una velocidad de salida de 31.04 RPM, que es muy cercana, que está entre los valores que yo requiero. Entonces es correcto este valor de tren de engranes. Entonces con ese voy a poder terminar. Entonces lo que supondría que yo voy a obtener va a ser básicamente un engrane, un piñón. Voy a obtener un piñón que va a estar conectado con un engrane. Y de ese mismo yo voy a tener un engrane, otro piñón, igual que el anterior. Ok, voy a tener un engrane igual que el anterior. Es decir, voy a tener básicamente lo que va a tener, para no hacerlo tan cansado, voy a tener 3 juegos iguales a este, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces yo lo que tendría sería básicamente yo lo que tendría sería algo parecido a esto, más o menos, y algo así, ¿no? Entonces ese tren de engranes lo tendré yo así, ¿no? Donde tendré yo un primer juego, luego tendría un segundo juego y un tercer juego con los dientes, los engranes y dientes, piñones, todo esto iguales, ¿no? Entonces tendré que fabricarlo todo mismo. Pero, ok, ya tengo esos tres pares. Pero ahora, ¿cómo obtengo las características de lo que yo requiero? Entonces, otra de las cosas que yo conozco es que mi relación de velocidad es igual a lo que habíamos dicho, el número de dientes del engrane sobre el número de dientes del piñón. Entonces, el número de dientes del engrane va a ser igual a mi relación de velocidad por el número de dientes del piñón. Yo sé que mi relación de velocidad va a ser de 4.2 y eso lo voy a multiplicar por el número de dientes del piñón, que es lo que dijimos que iban a ser de 16. Entonces, tomándolo con respecto a 16, mi número de dientes para el engrane sería de número de dientes para el engrane sería igual a 67.23, es decir que el número de dientes del engrane tiene que estar entre 68 y 67, ¿correcto? Entonces entre cualquiera de esos dos valores tiene que estar el número de dientes del engrane que yo voy a escoger. Entonces, ahora, suponiendo que yo escojo el de 68, ¿cómo voy a obtener las demás características? Bueno, ya con el número de dientes ya puedo obtener los demás, ¿no? Yo lo que necesitaría saber es, por ejemplo, qué módulo o qué paso diametral voy a ocupar, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, el módulo es igual al diámetro del engrane sobre el número de dientes del engrane, ¿no? Entonces con esto lo puedo obtener. También hay que recordar que, por ejemplo, el módulo es igual al inverso del paso diametral. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera obtener, ya sea con el módulo o con el paso diametral, como podría obtenerlo en milímetros o en pulgadas, dependiendo de lo que yo considere, ¿no? Entonces, si yo quiero obtener el diámetro del engrane, entonces tendría que multiplicar el módulo por el número de dientes del engrane, ¿no? Entonces, si yo
ocupo un módulo, por ejemplo, de 68, que sería para uno de dientes finos. Ahí tendríamos un engrane con dientes finos. Yo lo que voy a obtener será lo siguiente, ¿no? Entonces, el diámetro del engrane, que sería igual a 0.4 multiplicado por los 68, me daría, lo siento, me daría un valor de 27.2 milímetros, es decir, que yo tendría 27.2 milímetros, ¿no? Eso serían, un momento, que sí, serían los 0.027 metros, ¿no? O 0.27 centímetros. Teniendo en cuenta que está muy pequeño, ¿no? Si yo, por ejemplo, considerara un módulo más grande para dientes gruesos, entonces el diámetro del engrane sería de los 0.4, no, perdón. Si escogiera un módulo, por ejemplo, de 12 por los 68, me daría un valor de 816 milímetros, es decir, que tendría 81.6 centímetros. Ahora vean la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia entre este y este valor. Incluso todavía peor si yo agarro, por ejemplo, un módulo de 20, que serán dientes muy grandes, para algo muy exagerado. Entonces a lo mejor yo tendría un módulo de 20, y eso por los 68 me daría un valor de 1360 milímetros, es decir, que yo tendría 1.3 metros. Ya está muy exagerado. Obviamente exagerado con respecto a que, pues para eso necesitaría conocer las fuerzas que van a interactuar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a mover? A lo mejor esto es para una banda transportadora que yo requiero que tengo un motor que tiene esa salida de 2300 revoluciones por minuto, y lo que voy a mover son, no sé, a lo mejor carros, ¿no? Por ejemplo, para la Chevrolet, que mueven sus bandas transportadoras de producción en masa, van desplazando los carros, ¿no? En la línea de producción. O sea, a lo mejor yo sí necesitaría unos engranes de ese estilo, ¿no? Por ejemplo. O a lo mejor es algo muy pequeño, ¿no? Entonces, realmente, si es algo muy pequeño, pues yo puedo tener un módulo pequeño y a lo mejor 27 centímetros, punto 27 centímetros, o por favor ponerlo en 2 centímetros o algo así, ¿no? Obviamente del 0.04 al 12 pues hay un gran recorrido, ¿no?, en el módulo. Entonces ahí puedo escoger el módulo más adecuado que yo quiera y que sirva para lo que yo requiero, ¿no? Entonces, junto con este ejercicio les dejo uno que tienen que resolver ustedes, y en el cual van a tener que seleccionar ya las características, incluso generar hasta las características de los dientes, ¿no? Los dientes y cada uno de los engranes. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en ese ejercicio, algo de los que yo les estoy pidiendo, o que lo que les voy a pedir es precisamente para una banda transportadora, y si en esa banda transportadora se va a mover con una velocidad de X metros sobre segundo, ¿cómo voy a transformar esa velocidad en la velocidad angular que yo quiero, ¿no? Entonces tengan en cuenta que la velocidad tangencial es igual a el radio por la velocidad angular, ¿no?
Entonces, esta velocidad tangencial sería básicamente esta X. Y entonces yo tendría que determinar, ya sea con la velocidad angular que yo requiero o con el radio del diámetro que me estén pidiendo. Con eso voy a poder determinar cualquiera de esos valores y poder trabajar con todo lo demás que yo requiera, ¿no? Entonces espero que quede que haya quedado claro el ejercicio, cómo lo resolvimos, y que ustedes puedan replicarlo y obviamente entregar incluso sus engranes, ¿no? Con todas las características que requieren. Cualquier duda, de todos modos, saben, estoy a sus órdenes. Y pues finalmente, pues espero que no haya dudas. Si no, de todos modos, yo estoy a sus órdenes para resolver cualquier situación. Ok, jóvenes, estamos en contacto. Bye.